¿Qué está pasando en Afganistán? ¿Quiénes son los talibanes? ¿Por qué hay millones de personas intentando escapar desesperadamente? ¿Qué tienen que ver Estados Unidos, la Unión Soviética, la Guerra Fría, Gran Bretaña, Osama Bin Laden y los atentados de hace 20 años en Nueva York con todo lo que está pasando actualmente en Afganistán? Si no vives debajo de una piedra, seguramente ya viste noticias o imágenes impactantes en redes sociales sobre lo que está sucediendo en Afganistán, y a pesar de que algunos apenas se están enterando, en realidad este conflicto comenzó hace muchos años atrás y no solo afecta a quienes viven en Afganistán al otro lado del planeta, ya que lamentablemente lo que está sucediendo en aquel país durante estos días representa un peligro muy grande para el mundo entero. Mi nombre es Alex Tienda, soy travel blogger y hace unos meses decidí viajar a Afganistán junto con mi equipo de producción de Media Travelers para grabar un documental sobre la historia, la guerra y la realidad que se vive en ese país, pero especialmente interesado en documentar la situación que se vivió adentro del país en un momento en el que la mitad del ejército estadounidense ya se había retirado y los ataques de los talibanes hacia el ejército afgano y los civiles ya habían comenzado. Si quieres conocer a fondo la situación de Afganistán, la historia del país y cómo se vivía en Afganistán hasta hace apenas unos días antes de que fuera capturado por los talibanes, no te pierdas mi documental de 10 episodios que actualmente estoy subiendo a mi canal de YouTube, en donde explico todos estos temas a fondo y de una manera muy fácil de entender. Ahora, que si estás buscando un resumen, en este video te voy a resumir todo lo que está sucediendo en Afganistán para que en menos de 15 minutos puedas entender perfectamente lo que está pasando ahora, el por qué está sucediendo y qué podría pasar después. Comencemos por explicar qué está pasando en Afganistán. En términos generales, un grupo de personas denominados talibanes tomaron el control de todo un país llamado Afganistán que se encuentra en Asia Central, primero capturando algunos pueblos y provincias alrededor del país y después, en los días más recientes, capturando las ciudades principales del país como Kandahar, Herat, Mazar-i-Sharif y finalmente la capital, Kabul. Ok, pero ¿quiénes son los talibanes? Actualmente, y por la atención que ya se le ha dado en los medios a este problema, ahora todo el mundo comenta sobre los talibanes, algunos con la información correcta y otros un poco confundida, pero hasta hace unos días aún había muchas personas con la idea errónea de que talibán se le llamaba a las personas que nacieron en Afganistán, y este dato obviamente es falso. A las personas de Afganistán se les llama afganos o afghani en inglés, y dentro de Afganistán existen muchos grupos étnicos como los uzbeks, tajiks, hazaras y pashtuns, entre otros, siendo los pashtun el grupo étnico más grande y dominante de Afganistán. Y esto es importante que lo sepas porque los talibanes surgen de la etnia de los pashtun al sur de Afganistán en una ciudad llamada Kandahar en 1994 durante una guerra civil adentro de Afganistán. Y este dato es muy importante porque aquí es donde muchos están compartiendo información falsa o errónea sobre el origen de los talibanes al decir que los talibanes surgieron durante la guerra afgano-soviética y que fueron financiados, entrenados y creados por Estados Unidos, ya que en realidad, aunque hay algo de razón en eso, la llamada guerra afgano-soviética terminó en 1989 y el grupo talibán fue creado por un hombre llamado Mohammed Omar en 1994. Pero entonces, ¿por qué se confunde la gente? Porque de alguna manera Estados Unidos sí tuvo algo que ver, pero no precisamente financiando a los talibanes, sino a los mujahideen. Ahora, aquí es donde la historia se pone muy interesante y compleja, así que pónganme mucha atención. Algo que debes de saber sobre Afganistán es que la región del mundo en la que se ubica este país desde hace miles de años se ha encontrado en guerras y disputas entre los imperios más grandes del mundo por controlar este territorio. Los motivos han variado a lo largo de la historia, y aunque muchos piensan que el conflicto actual comenzó en 1979 con la guerra afgano-soviética, en realidad el problema actual de Afganistán tiene su origen en otras guerras que sucedieron varias décadas y siglos antes de 1979. Y en mi documental de Afganistán te lo explico más a fondo, pero para enfocarnos en el origen de los talibanes, nos remontaremos al siglo pasado, cuando en el mundo se disputaba una guerra entre Estados Unidos y Unión Soviética, conocida como la Guerra Fría, una especie de continuación de la Segunda Guerra Mundial, en la cual las dos grandes potencias que salieron victoriosas de aquella guerra ahora pasarían las próximas décadas entre 1945 y 1991 peleando por quedarse con la mayor cantidad de territorios alrededor del planeta, y se le llama Guerra Fría porque era una especie de guerra pasivo-agresiva en la cual los protagonistas, Estados Unidos y Unión Soviética, no se atacaban directamente entre ellos, sino que usaban a otros países y territorios más débiles para tratar de convencerlos, por las buenas o por las malas, de alinearse con la ideología política de cada una de estas dos potencias. Por un lado, la Unión Soviética buscando crear un mundo comunista, y por el otro lado, Estados Unidos buscando esparcir el capitalismo. Esto pasó en Vietnam con la Guerra de Vietnam, en Berlín con el Muro de Berlín,
en Cuba, en la guerra de Corea, de la cual seguro conoces muy bien si viste mi documental de Corea del Norte que grabé durante mi viaje a ese país. Pero además de estos países, Afganistán también fue una de las víctimas de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que en el año de 1979 la Unión Soviética invadió a Afganistán y se apoderó de su capital, Kabul, y con esto, ahora Afganistán era parte de la Unión Soviética. El gran problema era que los afganos tenían una cultura y tradiciones muy distintas a lo que los soviéticos querían imponer, principalmente hablando de la religión, ya que la gran mayoría de los afganos eran fieles seguidores del Islam y la Unión Soviética buscaba implementar el ateísmo, o en otras palabras, eliminar la religión. Esto lógicamente provocó un gran descontento entre los afganos musulmanes que veían a la ocupación soviética como un atentado y una amenaza contra sus creencias, y por este motivo surgieron varios grupos de civiles armados a lo largo y ancho del país denominados Mujahideen, que en español se traduce a guerreros islámicos, y los Mujahideen declararon un yihad o guerra santa contra los soviéticos para sacarlos de su territorio y defender al Islam de su país. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con todo lo que está sucediendo actualmente en Afganistán? Esta pregunta te la voy a responder en esta parte de la historia, porque aquí es donde Estados Unidos entra por primera vez a Afganistán y a esta película. Como ya te había contado, la invasión de los soviéticos a Afganistán formó parte de una guerra más grande llamada la Guerra Fría, y el enemigo de los soviéticos en la Guerra Fría era Estados Unidos. Así que cuando los mismos afganos Mujahideen, en su intento por defender a su país, se levantaron en armas contra los soviéticos, Estados Unidos no dudó ni un segundo en ayudar muy discretamente a estos grupos guerrilleros. Pero no solo era Estados Unidos, ya que para muchos otros países islámicos como Arabia Saudita o Pakistán, la invasión soviética también representaba una amenaza directa hacia su religión. Así que entre varios países, incluido por supuesto Estados Unidos, comenzaron a mandar dinero, armas y entrenamiento a los Mujahideen, que no eran solo un grupo, sino varios grupos de guerrilla distribuidos por varias regiones del país. Y así, después de 10 años de guerra entre la Unión Soviética y los Mujahideen, apoyados por Estados Unidos y otros países, en 1989 los soviéticos finalmente se rinden y se retiran de Afganistán. El gran problema es que, como en casi todas las guerras, una vez que se termina, generalmente comienza una nueva guerra para ver quién se queda con el nuevo poder. En el caso de Afganistán, cuando terminó la guerra afgano-soviética en 1989, los Mujahideen, que antes peleaban juntos contra un solo enemigo, ahora se peleaban entre ellos para ver quién se quedaría con el poder. Esta guerra civil entre grupos guerrilleros afganos duró varios años entre 1989 y 1996, cuando los talibanes lograron conquistar la capital de Kabul, al igual que lo hicieron hace unos días, y de esta manera, en 1996, los talibanes gobernaron por primera vez Afganistán. ¿Pero qué tienen de malo los talibanes, o por qué ahora toda la gente quiere escapar de Afganistán? Para entender esto, hablemos del nacimiento de los talibanes. Como te contaba, después de sacar a los soviéticos del país, hubo una guerra civil entre diferentes grupos guerrilleros por todo el país, y muchos de estos guerrilleros cometían abusos y violaciones hacia los habitantes de los pueblos que gobernaban. Tal es el caso de la ciudad de Kandahar, en la cual los Mujahideen llegaron a cometer actos criminales, incluyendo la violación y asesinato de niños. Esto molestó muchísimo a la población, pero especialmente a Mohammed Omar, un joven estudiante del Islam que reunió a otros compañeros estudiantes, y en un acto de venganza asesinaron a los responsables y tomaron el control de Kandahar. Este grupo se hizo llamar Talibán, que en español significa estudiante, y en un principio fueron apoyados por un gran sector de la población, principalmente al sur de Afganistán, para defender y controlar al país de los Mujahideen opresivos. Fue así como en 1996 logran capturar Kabul y comienzan a gobernar Afganistán. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando, y para no hacerte el cuento largo, comenzaron a aplicar una ley islámica radical llamada la ley Sharia en todo el país, y ahora los talibanes oprimían a todas las personas que no fueran de la etnia pashtun a la que ellos pertenecen, y sobre todo cometían abusos y atrocidades sobre los pueblos de la etnia hazara y sobre las mujeres. Las mujeres ya no tenían derecho a estudiar, no podían trabajar, debían estar completamente cubiertas de los pies a la cabeza, era ilegal que se maquillaran, el entretenimiento, la televisión y cualquier medio de esparcimiento era ilegal, y si la mujer estaba casada, no podía salir de casa sin el esposo. Además de todo esto, un hombre millonario de Arabia Saudita llamado Osama Bin Laden, y del cual ya te contaré la historia completa en mi documental, fue recibido y protegido por los talibanes para instalar adentro de Afganistán unos campos de entrenamiento para su grupo terrorista llamado
Al-Qaeda. Fue así como a finales de los 90s, Osama Bin Laden planeó y ejecutó los primeros ataques terroristas en contra de Estados Unidos, a quien Osama Bin Laden odiaba por motivos que nos tomaría mucho tiempo explicar, pero que también te voy a contar a detalle en el documental. Por ahora, basta con que sepas que aquellos primeros ataques terroristas fueron a embajadas de Estados Unidos en África y a un buque militar de Estados Unidos. Pero al ser eventos tan lejanos geográficamente a los Estados Unidos, muchos ciudadanos norteamericanos no le dieron importancia y la gran mayoría ni siquiera se enteraron. Hasta que un par de años después, el 11 de septiembre del 2001, el mundo entero fue testigo de uno de los ataques terroristas más trágicos de toda la historia. Oh my God. Horas después del ataque, Osama Bin Laden se adjudicó el ataque y Estados Unidos, furioso, exigía una venganza contra ese terrorista que hasta antes del 11 de septiembre de 2001 prácticamente nadie conocía. Unos días después del atentado, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, exigió a los talibanes que en aquel entonces gobernaban Afganistán a entregar a Osama Bin Laden y a todos los miembros del grupo terrorista de Al-Qaeda. Pero los talibanes se negaron, argumentando que Osama era un hermano musulmán y no lo podían traicionar. Así que Estados Unidos declaró una guerra no contra Afganistán, sino contra el terrorismo, y mandó a su ejército a capturar y o matar a los líderes de Al-Qaeda y de los talibanes. Y aquí es en donde mucha gente se confundió a lo largo de los años, porque aún en la actualidad hay mucha gente que piensa que Estados Unidos estaba en guerra contra Afganistán y que estaban invadiendo a un pobre pueblo inocente, cuando en realidad lo que hizo Estados Unidos en Afganistán fue sacar del poder al régimen talibán y regresarle a las mujeres sus derechos, además de al resto de los ciudadanos, darle un respiro de paz a las etnias más vulnerables y perseguir y matar a los talibanes y terroristas de Al-Qaeda durante más de 10 años. Aunque probablemente el hecho de que Afganistán sea el mayor productor de opio en el mundo también tenga algo que ver. El problema ahora, y la razón por la cual de pronto todo esto volvió a ser noticia, es porque después del 2011, cuando el ejército de Estados Unidos logró matar a Bin Laden, los ciudadanos estadounidenses perdieron el interés en esa guerra y ya no veían motivos para seguir estando ahí. Después de la muerte de Bin Laden, las operaciones militares se enfocaron más en entrenar y equipar al ejército afgano para dejarles el país en sus manos. Pero conforme pasaban los años, los ciudadanos americanos perdían la paciencia y se molestaban por tener que estar gastando impuestos en esta guerra. Fue así como el presidente Barack Obama comenzó con los planes para retirar a Estados Unidos de Afganistán, y luego Trump negoció con los talibanes que la salida definitiva sería el 1 de mayo de este año 2021, con la condición de que se portaran bien y no cometieran atentados ni abusos contra los civiles, cosa que no cumplieron desde un inicio, pero a Estados Unidos parecía no importarle y sobre todo ahora estaban más enfocados en quedar bien con el electorado para la reelección de Donald Trump. Al final, Donald Trump perdió la elección y el nuevo presidente Joe Biden retomó el plan de retirada, pero cambió la fecha límite al 11 de septiembre del 2021. Casualmente la fecha en la que se cumplen 20 años de los atentados del 11 de septiembre. Probablemente porque en la idea de Estados Unidos todo iba a salir bien y aquello se convertiría en un acontecimiento histórico digno para celebrar. Sin embargo, para el mes de mayo en el que yo visité Afganistán, las cosas adentro del país ya se estaban poniendo muy feas. Más de la mitad del ejército estadounidense y aliados ya se habían retirado. Los talibanes no estaban respetando el acuerdo de paz y en cuanto vieron la oportunidad y sintieron la ausencia y desinterés de los Estados Unidos por hacer algo al respecto, comenzaron a atacar primero a los pueblos más vulnerables, luego a las ciudades medianas y por último, con una velocidad y agresividad impresionante, atacaron a las ciudades principales para finalmente capturar a Kabul, la capital de Afganistán, y con esto todo el país por segunda ocasión. ¿Qué va a suceder ahora? La verdad, el futuro aún es muy incierto, pero también muy poco alentador, ya que de entrada, las mujeres en Afganistán acaban de perder sus derechos al haber regresado a la ley Sharia que los talibanes implementaron hace 25 años cuando tomaron el país por primera ocasión. Bajo esta ley islámica radical, las mujeres no tienen derecho a estudiar ni trabajar. Tampoco pueden salir de su casa, deben vestir con burka que las cubra por completo de cabeza hasta los pies. Es ilegal el maquillaje, la televisión y cualquier medio de entretenimiento. Los hombres que no tengan barba serán castigados con cárcel y torturas, y a todo aquel que cometa actos contrarios a las creencias de los talibanes podrían ser castigados con penas tan severas como la humillación pública, mutilación
y ejecuciones. Con todo esto, y en términos generales, podríamos decir que para quienes no lograron escapar y para millones de niños que viven y nacerán en Afganistán durante los próximos años, las posibilidades de llevar una vida digna se han vuelto prácticamente nulas. ¿Qué significa esto para nosotros al otro lado del mundo? Tal vez muchos no lo recuerden o no estén muy enterados, pero además de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, los grupos terroristas protegidos por los talibanes han perpetrado otra gran cantidad de ataques alrededor del mundo durante los últimos 20 años, en lugares como Bélgica, Turquía, París, Londres, Indonesia, entre otros. Y todo esto podría volver a suceder si tenemos en cuenta que con la salida del ejército estadounidense y la toma de los talibanes en Afganistán, el mundo entero acaba de retroceder 25 años al mismo punto en el que comenzó, con la pequeña pero gran diferencia de que ahora el ejército talibán cuenta con todas las armas, vehículos y tecnología que Estados Unidos dejó abandonadas por todo el país durante su retirada. Mi nombre es Alex Tienda. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda para conocer y comprender el problema y el riesgo que corremos no solo Afganistán, sino el mundo entero. Si les gustó este video, compártalo en todas las redes sociales para todos aquellos que aún no saben la gravedad del problema y que puedan entender mejor la situación. Y si tienes interés en conocer más a fondo sobre la historia y la situación de esta guerra, además de mi experiencia siendo una de las últimas personas en viajar, recorrer y documentar al país antes de que cayera en manos de los talibanes, no te pierdas mi serie documental de 10 episodios que actualmente estoy subiendo a mi canal de YouTube, y aquí abajo te dejo los links directos a la serie completa y a cada uno de los episodios. Muchas gracias por compartir este video. Mi nombre es Alex Tienda y nos vemos en el próximo video. Vamos a entrar a este edificio que es un hotel abandonado. Me están pidiendo fotos todos, como que no sé si les gustó mi outfit.